En el vídeo anterior he estado hablando de las ciencias estrictas, que son las ciencias naturales, las ciencias de la revolución científica del siglo XVII y los siglos subsiguientes. En este vídeo voy a hablar de la clasificación de las ciencias y de la relación de las ciencias con la filosofía. Las ciencias se pueden clasificar dependiendo del campo que tienen y del tipo de materialidades de ese campo y del tipo de operaciones que se ejercitan sobre esas materialidades. En las ciencias naturales estrictas como la física, la química, la biología, la geología, tenemos un campo en donde los materiales son objetos, cuerpos, organismos, etcétera, etcétera, de tal manera que esas ciencias pueden establecer conexiones entre las partes de ese campo, entre esos cuerpos, esos organismos, esos procesos, etcétera, etcétera, ya sean físicos, ya sean químicos, ya sean organismos biológicos, y establecer teoremas universales y principios universales dentro de cada uno de esos campos regionales. Hay otras ciencias que llamamos ciencias formales, cuyos campos están hechos de tipografías, están hechos de dibujos, por ejemplo, como la geometría, ángulos, polígonos, segmentos, etcétera, o de números, de variables, etcétera, etcétera. Pero en todo caso son entes dibujados en un papel. Son materiales o materialidades tipográficas, son tipogramas. Y entonces estas ciencias pues dan lugar también a cálculos y dan lugar también a teoremas, en el sentido de que entre esas materialidades definidas de un modo muy preciso se pueden establecer conexiones universales que se cumplen siempre, por ejemplo, en los teoremas geométricos, como el teorema de Pitágoras, o en los teoremas del análisis o del cálculo, o de la topología, o de las otras áreas de las matemáticas y también de las lógicas, porque las lógicas también utilizan materialidades tipográficas. La cuestión es que esas materialidades tipográficas y los teoremas y los principios que se demuestran en esos contextos, en principio no comprometen la realidad del mundo de los cuerpos, de tal manera que se pueden establecer pues eso, geometrías de muchas dimensiones o geometrías curvas o cálculos de abstractos en teoría de los números, etcétera, etcétera, que en principio pues no tienen una conexión inmediata con partes de la realidad. Y eso es lo que hace que estas ciencias, por un lado, sean muy estrictas, porque su materialidad tipográfica está definida de un modo muy preciso. Por supuesto, tengan teoremas universales en sus campos, en sus áreas, lo mismo que las ciencias naturales, pero a la vez no tengan el mismo estatuto desde el punto de vista de su estructura, de la estructura material de sus campos. Hay otro tercer grupo de ciencias que son las que llamamos ciencias humanas y etológicas. Estas ciencias humanas y etológicas se aplican a los hombres y a los animales que tienen conductas propositivas intencionales. Son ciencias que tratan de estudiar esas conductas intencionales, esas operaciones de los humanos o de los animales, y que tratan de establecer leyes sobre ellas.
ya sea modificando esas conductas, implantando esas conductas, ya sea estudiándolas cuando se producen en su ambiente natural, como ocurre en la etología, o en su contexto, pues, por ejemplo, social o antropológico. Es el caso, por ejemplo, de la antropología cultural, que estudia las sociedades preestatales, o de la lingüística, que estudia los diferentes idiomas nacionales. Los idiomas son operaciones de los sujetos, son actos de habla, ¿no? Y entonces esos actos de habla se pueden estudiar, ¿eh? Y se pueden establecer conexiones entre unos idiomas y otros, entre unas partes de la lengua y otras, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hacen estas ciencias humanas y etológicas. Y por último hay un cuarto tipo de ciencia que tiene otro tipo de materialidad y de estructura muy característica, que son las ciencias históricas, que se dicen tanto de la historia natural como de la historia humana, pero cuya particularidad es que se refieren a sucesos que ya han ocurrido. Y precisamente porque han ocurrido, son irrevocables, es decir, son necesarios porque ya no se pueden cambiar, porque no hay una máquina del tiempo que nos permita ir atrás en el tiempo y hacer que las cosas que ocurrieron ocurran de una manera diferente. Los hechos del pasado son irrevocables y en ese sentido son necesarios y en ese sentido quedan fijados para siempre. Y en ese sentido, pues a través de los vestigios, de las reliquias, de los relatos, de los monumentos, de los documentos, pues se pueden reconstruir y se pueden de alguna manera estudiar y se pueden conocer. Y este es el modo típico de la historia política, de la historia humana, de la historia, pues qué sé yo, de las civilizaciones, de las artes, de la filosofía, etcétera, etcétera. Y es el modo típico también de la biología en términos de historia natural, de historia evolutiva filogenética. Bien. Lo que quisiera añadir a esta clasificación con estos cuatro tipos de ciencias, las ciencias naturales, las ciencias formales, las ciencias humanas y etológicas y las ciencias históricas, es que las ciencias formales, en principio, como son ciencias artificiales hechas por el hombre con tipografías, no comprometen, no tienen ningún compromiso ontológico. El compromiso ontológico lo cobran cuando esas ciencias formales se aplican pues a la física, a la química, a la biología, a la sociometría, a la economía, etcétera, etcétera. Y entonces, sí, en ese caso, toman el compromiso ontológico del campo en el que están siendo ejercitadas. Es decir, que las órbitas de Kepler son una variedad de curvas cónicas, como sabemos, pero claro, el interés no está solamente en las relaciones de las curvas cónicas que estudia la matemática abstracta, sino que el interés está en que las trayectorias de los planetas alrededor del Sol se ajusten efectivamente a esas estructuras matemáticas y no a otras. Desde que existe ciencia moderna en los siglos XVII y XVIII, la filosofía tiene que fundamentarse en los saberes de las ciencias modernas, porque los saberes de las ciencias modernas son universales, como ya he dicho, y son el terreno más firme en el que podemos hacer pie y que tenemos que tener siempre en cuenta y que el sistema filosófico y el mapa filosófico tiene que tener en cuenta y que no puede contradecir. Nosotros no podemos desde posiciones filosóficas contradecir la teoría de la esfericidad de la Tierra, la mecánica o la teoría la teoría heliocéntrica o la teoría de la evolución biológica. Esas son cosas que hoy en día se consideran
probadas y que hay que partir de ellas como una realidad firme sobre la que se asienta el conocimiento filosófico, que es un conocimiento de segundo grado, que tiene que tener en cuenta estos conocimientos científicos de primer grado y también los conocimientos técnicos y tecnológicos de primer grado y los saberes de primer grado en general. La filosofía tiene que tener esto, no tiene unos fundamentos propios. Los fundamentos tiene que tomarlos de esos saberes de primer grado, porque esos son los saberes que son realmente firmes. Y esas son las piezas del mapa que hay que colocar. Por otro lado, para terminar este vídeo, quisiera comentar que tampoco es verdad que haya un mapa científico del mundo. El mapa no es científico. El mapa es un mapa práctico, hecho por el sujeto que quiere orientarse. No hay una ciencia que unifique todas estas ciencias a las que yo me he referido. No hay una visión científica del mundo. La visión del mundo es siempre una visión con una filosofía y desde un sistema filosófico y con un mapa filosófico. No hay un método científico único, porque cada ciencia tiene un campo diferente, con materiales diferentes y utiliza metodologías diferentes. Es completamente distinto los métodos que utiliza un matemático de los métodos que utiliza un químico o un historiador o un biólogo. Entonces, no hay un método común. El método del ensayo-error, de las conjeturas y de las refutaciones, de la prueba y la corrección por los resultados, ese es un método común a muchos procederes humanos. Es un método común a las técnicas, a las tecnologías y a nuestra marcha del sentido común, puesto que nosotros en nuestra vida diaria tenemos que estar constantemente revisando nuestras posiciones, nuestras hipótesis y nuestros proyectos de acuerdo con los resultados. Entonces, eso no es específico ni propio de la ciencia. Entonces, como digo, no hay un mapa científico del mundo, no hay un método científico único, no hay una ciencia unificada. El mapa del mundo es filosófico y en ese sentido es polémico, por supuesto está abierto siempre a discusión, no hay sobre él un consenso universal y no hay, por tanto, una visión del mundo que sea universalmente aceptada por todos. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de hoy y como siempre, nuevamente, pues darles las gracias por su atención.